se cuida un poco de ellas, pero y reflexiona antes de decir estas cosas, pero ninguno, por más que ya hayamos pasado, estamos exentos de querer hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Y entonces aquí viene el título del capítulo que estudiamos esta semana, y menos mal que fue un capítulo cortico, si no haríamos vigilia aquí conmigo. El capítulo se titula No me pertenezco. Y este versículo no estaba en el capítulo, pero está transversal para mí en todos los párrafos que encontramos allí. Dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Aquí podríamos decir, bueno, ya terminamos, apague y vámonos. Ya le dimos respuesta a todas esas inquietudes de las 4 frases que venían allí. ¿Podemos hacer lo que queramos? Sí. ¿Podemos seguir nuestros sueños? Sí. ¿Podemos hacer lo que queramos? Sí. ¿Podemos vivir nuestra vida? Sí. Casi que podríamos responder siempre y cuando nosotros recordemos que hemos sido comprados, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús y que Él nos compró, Él nos redimió. Vamos aquí. Oh, creo que esto se adelantó o se me desordenó. Aquí. Esa era una de las frases que encontrábamos en los primeros párrafos. Dice, cuando la gracia de Dios se posesiona del corazón, aprendiendo acá. Cuando la gracia de Dios se posesiona del corazón, se ve que hay que crucificar las tendencias al mal, cultivadas y heredadas. Ahora yo quiero que nosotros aquí hagamos un pare y podamos mirar un poquito cuáles son las posesiones que nosotros tenemos. Si podemos en este momento agarrar una hojita y un lapicerito, pudiéramos nosotros mirar, empezar a hacer un listado, y si no lo podemos hacer más adelantico, para que nosotros podamos, pensando en esta frase, o bueno, antes de pensar en esta frase con completa profundidad, hagamos un listadito de las cosas que nosotros tenemos, de los bienes materiales que nosotros tenemos. Puede ser, bueno, también bienes materiales, qué habilidades, qué talentos tenemos. Yo creo que aquí podríamos demorarnos un poquito de tiempo, y realmente no hay mucho tiempo, pero quienes quieran abran sus micrófonos y díganme qué cosas tienen, materiales, eh, qué habilidades tienen, qué talentos tienen. Eh, Alguien por aquí que, uno, dos, tres de ustedes que nos quieran ayudar abriendo su micrófono. ¿Hay alguien por allí? Yo. Dinos. ¿Nombro? ¿Voy nombrando? Sí, sí, dinos dos, tres cosas, cuatro cosas que quieras Como contarnos que la tienes. moto. Sí, 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 yo creo que en la moto, las cosas así que más de la casa, que sí, la nevera, un mueble, televisor, ok, así cosas materiales, ajá. Cosas esas materiales cosas. que son importantes, son valiosas y que pues han costado eh, un poco adquirirlas, ¿no? Sí, Alguien más quiere, gracias, que alguien más quiere abrir su micrófono y decirnos qué otras cosas considera que posee, qué otros bienes, materiales o no materiales, cree que posee o sabe que posee. Eh, pues yo pensaba, a veces uno decir las cosas materiales, pues como que no nos vamos a animar todos a decir, o no sé, no. Pero digamos que uno a veces pretende poseer su familia, por ejemplo. Ujú, O he visto en el caso de los padres que dicen, pues, o se sienten que sus hijos pues le pertenecen. ujú. Y en cierta forma es cierto. Y pues uno también así siente
que la familia o de alguna forma su esposo, su esposa, eso. Y por otro lado, cosas que uno también como que se siente que son suyas, pues sí, como tú decías, los talentos y las habilidades. Entonces, pero personalmente no me siento como tan dueña pues de esas cosas, como que no me gusta, no soy posesiva, entonces no sé, no sabría responder muy bien esa pregunta. Ok, bueno, pero está bien porque esas son cosas que a veces nosotros de alguna manera consideramos nuestras, ¿no? Todos, no necesariamente, pero algunos sí. Podríamos pensar también en otras cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades y unas capacidades muy chéveres. Por ejemplo, pensando en los que están aquí, Wilson tiene una capacidad de hacer negocios, ¿no? Joa tiene un talento para ser muy organizada. No sé, por aquí recordando aquí nombres de quienes están. El Gita tiene una capacidad muy linda, un don muy lindo que es el de la oración, ser madre también, tener esa preocupación por sus hijitos. Kevin también pues se preocupa mucho por su familia, es considerado con las demás personas. Y así podríamos pensar de muchas cualidades que muchos de nosotros tenemos y ahora pensemos en otra lista y hagamos en esa lista qué cosas nos gustaría a nosotros hacer, qué planes tenemos, qué cosas queremos hacer en nuestra vida. Si alguien se anima, puede abrir. Audrey, hola, Hola buenas Clarita, noches. buenas noches. Que parezco siempre como iPhone porque nunca he podido dejar eso Tranquila, y bien es que yo organizado, aquí, qué pena. tranquila, y es que yo aquí con el miedo de que se me pierda la presentación no muevo nada. Bueno, yo un poco enlazo que creo que estabas comenzando a plantear algo antes, pero hay algo que uno cree que posee, ¿no? Y yo veía otra perspectiva y era que uno a veces cree que posee sus sueños, ¿no? Yo Ujú. sueño con esto, con tener esto, con alcanzar esto, y a veces se aferra uno a esos sueños, ¿no? Como una meta que debo cumplir y que quiero alcanzar. Y se siente uno muy dueño de eso. Y Ujú. muchas veces en nuestro ámbito cristiano, uno le dice, Señor, ayúdame a esto, porque uno está es luchando por lo de uno, Sí. pero se le olvida que el Señor tiene tal vez otros planes para uno. Y entonces esa es otra manera de poseer cosas, ¿no? Ujú. Poseo mis sueños, mis deseos, mis metas que quiero desarrollar. Y creo que eso es también algo que a veces está allí y es de uno. Y quisiera uno seguirlo manteniendo. Y ahora en función de lo que preguntas también de esos planes, pues claro, uno quiere tener en función de eso que posee, de ese sueño, de ese ideal de sueño de lo que quieres que sea tu vida, empiezas a contrastarlo y a tener tus planes y a encaminarlos. Y claro, lógicamente todos queremos esos planes, ¿no? Ujú. Y es interesante porque a veces te chocas y te estrellas y de pronto eso no iba por ahí. Sí. Entonces creo que sí, definitivamente todos en nuestra vida tenemos esos pensamientos y esos planes de vida. Así es, Clarita. Y muchas gracias por tu participación, porque pues eso es realmente lo que nos quiere mostrar este capítulo. Este capítulo nos quiere mostrar muchas cosas que nosotros consideramos que son nuestras, pero como lo dice el título, no me pertenezco. Y como lo decía el versículo que leímos, pues le pertenecemos es al Señor. Pero Satanás se quiere encargarse que nosotros nos enfoquemos en otras cosas y pensemos de forma egoísta y pensemos que nosotros podemos hacer lo que queramos y está bien, podemos hacerlo, pero eso tiene podemos decirlo que algunas consecuencias y pues grandes consecuencias o una gran consecuencia. Esta frase que leí aquí dice, cuando la gracia de Dios se posesiona del corazón, se ve que hay que crucificar las tendencias al mal cultivadas y heredadas. Una de las cosas que uno tiene y que nunca hace memoria de ellas son las tendencias. Las tendencias. Algunos pensamos en lo que hemos heredado de nuestras familias
de nuestros padres, sí, uno muchas veces dice, no, pues yo físicamente me parezco a mi mamá por esto, o a mi papá por esto, mi carácter esto, de aquello y lo otro, y entonces uno muchas veces trae cosas incluso de familia heredadas que, uno a veces no tiene en cuenta cuando piensa en las cosas que posee, ¿sí? Porque uno piensa entonces en algunas cosas materiales, ahorita nos decía, algunos no nos animamos a compartirlas, otros de pronto sí, o a decir que son nuestras, nuestras relaciones, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros talentos, pero muchas veces no pensamos en esas tendencias. Tengo una tendencia a hacer cosas negativas, ¿no? A querer demorar las cosas, tengo una tendencia a dormir más de la cuenta, y algo que además de tendencia, entonces, que heredamos, nosotros también las cultivamos, pues porque muchas veces permitimos que esas cosas vayan avanzando y pues estén en nuestro corazón, pero el Señor o en nuestra mente, pero el Señor quiere posesionarse de nuestro corazón, de nuestra mente, recordemos, y que nosotros podamos colocar todas esas tendencias, sobre todo las tendencias al mal, para que nos pueda ayudar con ellas. Vamos a ver aquí, otra frase que está aquí, todo lo que se haga debe hacerse para la gloria de Dios. Un poco es una de las maneras como nosotros, una de las, digamos que, herramientas como nosotros podemos lograr que esta frase o este pensamiento tan importante desde siempre nosotros, no me pertenezco. Entonces, las cosas que yo tengo, las cosas que poseo, las cosas que Dios me da, son cosas que yo debo tener en mi vida para que glorifiquen al Señor. Y una de las cosas que podemos pensar con respecto a lo que nosotros, las listas que hicimos hace un momento, que yo les pedía es, ¿cómo con eso yo voy a glorificar a Dios? Kevin decía, yo tengo una moto, ¿cómo con esa moto voy a glorificar a Dios? Uno tiene familia, ¿cómo puedo llevar a mi familia para que glorifique al nombre de Dios? ¿Cómo puedo llevar mis sueños para que glorifiquen el nombre de Dios? Mediante la fe, el que ha sido renovado vive día tras día la vida de Cristo. Otra de las maneras como nosotros podemos enfocarnos en dejar de ser esa forma egoísta en que nos pertenecemos, que todo es nuestro y que no es y que a veces olvidamos ese foco que somos del Señor, que fuimos comprados con precio, es a través de la fe. Por eso el ejercicio de la fe es importante para nuestras vidas, porque cuando nosotros empezamos a ejercitar nuestra fe y vamos avanzando en esa experiencia de fe, pues somos renovados. Y aquí dice, somos renovados y vivimos día tras día la vida de Cristo. Mediante la fe es como nosotros podemos hacer ejercicio de pedirle al Señor que transforme mi vida, que me ayude a llevar una vida como la de Cristo. Dios nos ha redimido y nos ha dado la posibilidad de vivir vidas de servicio, regeneradas y transformadas. Nos pertenecemos o no nos pertenecemos, perdón, a nosotros mismos, y además de no pertenecernos, de pertenecerle al Señor, pues esa es una de las cosas que logra esa redención que Él nos da. Es la posibilidad de que nuestras vidas sean para el servicio, porque el servicio, además del efecto que tiene en nuestras vidas, el que el Señor nos haya cambiado, es que ya nosotros empezamos a dejar de ser tan egoístas, de pensar en nuestros planes, en mis proyectos, en mis sueños, en mis anhelos, en lo que yo quiero, sino empiezo a servir. Y cuando uno empieza a servir, se da cuenta, se olvida de sí mismo. Eso es lo maravilloso del servicio. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado. Cuando ustedes empiezan a ayudar a otras personas, se dan cuenta que como que algo en ustedes también ha venido cambiando y que eso algo cambia, porque uno empieza a tener incluso hasta a través de esa experiencia empieza uno a tener un sentir nuevo, y ese sentir nuevo acá, en esta frase tan bonita, estas dos palabras, dice, vidas regeneradas y transformadas, y eso lo logra el Señor en nosotros cuando nos tomamos esa decisión de servir. Vamos aquí con otras frases que encontré, dice, el tiempo, la influencia, la razón, los afectos y la conciencia, todos pertenecen a Dios y deben ser usados de acuerdo con su voluntad. Y me causaba impresión esta frase porque son cosas muy nuestras, muy nuestras. Mi tiempo es mío, siendo de esa forma egoísta, digámoslo así, pero muy claros, mi tiempo es mío, yo soy quien decide cómo lo administro.
Yo no puedo administrar el tiempo de Sarita. Mi influencia es mía. La razón, la capacidad de decidir, mis afectos, mi amor, mi cariño, todas esas cosas que hay en mí, mis afectos, son míos y nadie más los puede administrar. Obligar, nadie me puede obligar a mí a que le dé afecto a otra persona, es mío. Mi conciencia, mucho más. Pero aunque todo esto es mío, el Espíritu Profecía nos dice acá en esa frase, todos pertenecen a Dios y deben ser usados de acuerdo con su voluntad. Y a ver, tengo otras dos frases. Creo, en ningún caso debemos, por descuido o abuso, debilitar un solo órgano. Y si pensamos no solamente en nuestro cuerpo, sino pensamos en estas, no sé, dones, por decirlo de alguna manera, que Dios nos ha dado como el tiempo, la influencia, la razón, pues si le pertenecen a Dios y debemos hacer uso cuidadoso de eso, pues cuánto más con nuestro cuerpo, ¿no? Cuánto más con nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y cada vez más en este tiempo y cada vez más cuando nosotros estudiamos el plan de Dios que tiene para nosotros, nos damos cuenta que le pertenecemos al Señor y muchas veces somos negligentes porque no tenemos un equilibrio en todas las cosas. Como lo decía este fin de semana en la capacitación que estaban dando de Quiero Vivir Sano en la Unión Colombiana, nosotros creemos que solamente si comemos bien, estaremos bien, o que si solamente tenemos, bueno, si hacemos algunas cosas pero no hacemos ejercicio o si no somos equilibrados, todo está bien en nosotros, no. No debemos descuidar todas las áreas de nuestra vida y no debemos descuidar el cuidado de ninguno de nuestros órganos. Y yo creo que esto es importante para que nosotros reflexionemos, porque como hay cosas que nos gustan, hay cosas que se nos facilitan, pues por allí entonces nosotros nos vamos y ese es nuestro caballito de batalla. Pero las cosas que nos cuestan más, pues esas las vamos dejando a un ladito. Pero aquí nos dice que en ningún caso debemos descuidar ningún solo de nuestros órganos, no debemos descuidar ni nuestra mente, ni nuestro corazón, ni nuestros pulmones, nada de eso. No lo debemos descuidar. Perdón un segundito. Bueno, aquí vamos con esta otra frase. ¿Cómo puedo cooperar con Dios para estar de acuerdo con su voluntad? Discúlpenme, ¿me escuchan a mí o escuchan más un sonido que hay aquí en mi casa? ¿Otra voz? Ay, te escuchamos bien, hermosa. Okay, gracias. Se escucha bien. Gracias. Dice, ¿cómo puedo cooperar con Dios para estar de acuerdo con su voluntad? Abro esta pregunta. ¿Qué consideran ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que podemos hacer nosotros desde lo que hemos estado aprendiendo? No solamente aquí, sino en todo lo que nosotros, en todo el contexto en que nosotros estamos. Yo creo que una Dale. parte bien importante para uno poder enfocarse en eso de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, es supremamente importante en oración rendir nuestra voluntad al Señor, porque es la forma en que el Señor pues puede empezar a hacer el cambio que Él necesita y enfocar a los propósitos que Él quiere para nosotros. Mientras nosotros no entreguemos al Señor en oración ese albedrío que Él nos ha dado, es bien difícil que nosotros podamos como que irnos enfocando a la voluntad que el Señor quiere, porque estaríamos muy dispuestos, es como a lo que yo deseo, a lo que yo pienso, y quizá esa parte colocársela al Señor para que decirle, bueno, Señor, haz esto, ¿no? Y cuando yo decido entregar la voluntad al Señor, para mí ya es más fácil reconocer ciertas cosas que quizá en otro momento no. Y allí es cuando se da el hecho de que el Señor cumple los deseos de nuestro corazón, porque somos transformados y allí entonces enfocados a lo que el Señor desea. Muchas gracias, Joao. Muy lindo lo que dices y muy real. El tema de rendir nuestra voluntad al Señor es también empezar a presentar nuestros planes y bueno, todo lo que nos comentabas. ¿Alguien más quiere dar otra respuesta? ¿Una respuesta adicional? Una pequeñita Yo. adición a lo que ya han dicho. Ay, qué pena. ¿Sí?
Esta No, que tranquila, Sarita. Sarita, yo voy después de Sarita. Ok, es tratar de conocer cuál es la voluntad de Dios primeramente, ¿no? Es como, ¿cómo voy a cooperar con algo que no sé qué es? Entonces, y pues ahí obviamente está incluida la oración, y sin embargo, en la palabra de Dios vemos manifestada la voluntad de Él, digámoslo de forma general, pero ya en forma específica, pues cuál es el propósito de Él para nuestra vida y querer conocer esa voluntad para poder cooperar con ella. Muchas gracias, Sarita. Muy bien. Kevin. Pues sí, quizás me extiendo un poquito, pero es en base a algo que me pasó personalmente. Y es que a mí en determinado momento me hicieron una pregunta y me decían que si tal evento de mi vida yo consideraba que no estaba en los planes de Dios o que era un error. Y esa pregunta dio mucho tiempo vueltas en mi cabeza hasta que lo entendí. Pues el Señor nos ha dado libre albedrío. Las decisiones que yo tome tienen resultados o consecuencias. Que cabe destacar que dependiendo, pues se le da una connotación. Pero eso es lo que el Señor me ha dado, libertad. Entonces, yo creo que cómo hago, cómo cooperar yo para que la voluntad de Dios sea una realidad en mi vida, yo creo que cumpliendo lo que he aprendido de Él o lo que Él me ha enseñado a revisar su palabra, al estudiar, al dejar que Él me hable y sobre todo dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque uno ve muchas veces en las comiquitas, en las series o algo, hay como ese personaje que simulan ahí de un diablito en un lado, un hombro y un angelito en el otro. Y uno en la vida cristiana luego entiende que eso, aunque ahí lo señalen de esa forma, eso es verdad. Porque muchas veces cuando uno va a tomar decisiones, el Espíritu Santo le está hablando. Y uno se atreve aún así al saber que el Espíritu Santo le está hablando al no escuchar esa voz. Entonces yo creo que esa sería una forma de cooperar con el Señor, como cumplir lo que Él me ha enseñado a través de su palabra y dejar y escuchar la voz del Espíritu Santo cuando me hace el llamado. Muchas gracias, Kevin. Y pongo esta frase aquí porque todo lo que ustedes dicen es válido, pero una de las cosas, no pero, sino adicional, una de las cosas que debemos tener es esta frase. Dice, la memoria debe ser llenada de las preciosas verdades de la palabra. Definitivamente para conocer la voluntad de Dios, como lo decía Sarita, pues cómo va a cooperar con algo que yo no conozco es conocer la palabra de Dios. Y cuando yo conozco la palabra de Dios, pues además de conocerla, si yo lleno mi mente de esa palabra, si esa palabra siempre está al alcance de mis pensamientos, de una situación difícil, de un momento en el que yo me encuentro en una encrucijada, en el que necesito decidir si esto o lo otro, si a mi mente, si yo en mi mente conservo la palabra de Dios como algo, como un tesoro, dice aquí como preciosa verdad, entonces pues esa palabra, esa verdad, el Espíritu Santo la va a traer inmediatamente y me va a ayudar para que yo pueda cooperar con el Señor, porque me va a, yo creo que es como cuando uno tiene un flash y te trae un recuerdo o algo y tú dices, esto, debo tomar esta decisión o debo hacerlo así, que a muchos yo creo que en algún momento nos pasa que nosotros automáticamente sabemos qué decisión tomar rápidamente, pues esto es lo que hace el Señor cuando nosotros tenemos su palabra inmersa en nuestra mente. Aquí tengo otras frases más que avanzamos. Dice, el valor que Dios atribuye a la obra de sus manos se revela en el don que dio para redimir a los hombres. Recuerden que estamos estudiando un poquito que no nos pertenecemos. Y aquí nos dice, el valor que tenemos, que nosotros como la obra de las manos tenemos, es el don, lo que Dios pagó. ¿Cuánto valgo yo? Yo no me pertenezco porque yo de alguna manera no he pagado nada, no tengo grandes recursos, así tuviera muchos, no alcanzan a equilibrarse con lo que Dios dio, porque el cielo, el mismo Dios fue el que tuvo que sacrificarse, digámoslo así. El valor de nosotros es el valor de Dios mismo. Y
Acá dice también, no sepulten los talentos en la tierra, úsenlos para Jesús. Nosotros, nuestros talentos, nuestros dones, todas las posesiones que ahorita hacíamos, recordábamos de nuestra vida, todo lo que tenemos, no es para nosotros mismos, tampoco es para que los ocultemos, tampoco es para que los pongamos por allá escondidos o para que digamos, no, yo definitivamente eso no quiero. Y nos invita a usarlos para Jesús. Y dice, sea cual fuere su ocupación, lleven con ustedes a Cristo. Tanto utilicemos nuestros talentos para Jesús, los que tenemos, los bienes, las posesiones, las habilidades, todo utilicémoslo para Jesús. Y podemos hacer entonces ese ejercicio de ese listado. Yo canto para alabar el nombre de Dios, canto para mí, canto para que otros me vean, canto para que me enaltezcan. Dios me permite tener una empresa. ¿Con qué propósito tengo yo esa empresa? Y ahora aquí, sea cual fuera su ocupación, entonces yo voy a trabajar. Entonces cuando trabajo, Cristo va conmigo. Cuando salgo a caminar, cuando salgo a montar en bici, Cristo va conmigo. Cuando voy manejando, el Señor está conmigo. Todo ese listado de actividades y todo ese listado de cosas que nosotros tenemos y hacemos, debemos, digamos que colocarle por decirlo así, este filtro. Lo estoy usando para Jesús y va Jesús conmigo en esta actividad. Yo creo que eso nos ayuda para nosotros irnos de forma práctica ejecutando esta frase. No me pertenezco. Entonces, como no me pertenezco, pues entonces traigo a Jesús conmigo para que Él entonces me ayude a tomar esa decisión de si lo que estoy haciendo, que si el lugar que estoy yendo, que si el negocio que voy a hacer, que si la compra que voy a hacer, que si la comida que voy a pedir, todo eso, que si las palabras que voy a decir, todo eso van a permitir que realmente no sea yo la que reine en mi corazón, no sea yo la que tome mis decisiones, sino que sea Cristo el que me ayude en todas esas circunstancias, por medio del Espíritu Santo. Esta frase me pareció muy linda y aquí la puse en colores y todo para ver si nos llama más la atención y se nos queda un poco. Dice, si encuentran que están perdiendo su amor por el Salvador, quizá en algún momento nos ha pasado o nos pueda pasar, pero está súper linda. Dice, si encuentran que están perdiendo su amor por el Salvador, abandonen su ocupación y digan, aquí estoy, mi Salvador, ¿qué quieres que haga? Entonces esto es maravilloso porque dice, cuando hacemos esto, cuando reconocemos, cuando hacemos un alto, no es seguir corriendo en esa carrera acelerada que mantenemos, sino es que mantenemos aquí en esta ciudad y que entonces yo creo que todo eso es lo que hace que en algún momento nosotros nos apartemos del Señor. Pero si nos sentimos así, hagamos un alto, paremos y digámosle esto al Señor, aquí estoy, mi Salvador, mi Señor, mi Jesús, ¿qué quieres que haga? Y entonces dice, Él los recibirá con bondad y los amará sin reservas. Perdonará abundantemente, pues es misericordioso y paciente y no quiere que ninguno perezca. Cuando nosotros hacemos un alto, cuando nosotros reconocemos lo que está ocurriendo en nuestra vida, el Señor no nos abandona. Definitivamente Él viene como ese Padre a nosotros para perdonarnos y para ayudarnos en la necesidad que tenemos. Aquí hay otra frase más significativa. Dice, el pecado significa deshonra y ruina. Es de naturaleza tal que ciega y engaña. Y como parte del pecado es creer que nos pertenecemos. Como algo que también es pecado es ese egoísmo y ese orgullo que hay en nuestros corazones. Y esto lo único que trae, dice aquí el párrafo, es deshonra y ruina. Y lamentablemente eso, el egoísmo, el orgullo, el odio, la falta de perdón, nos ciega y nos engaña porque nos hace creer que estamos bien, pero no estamos bien, porque Cristo no está reinando en nuestro corazón, porque estamos siguiendo son nuestras propias inclinaciones heredadas y cultivadas y no debemos permitirle eso al enemigo. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad que seremos protegidos contra su poder. Definitivamente, cuando nosotros estamos caminando en los caminos del Señor, estamos haciendo la voluntad de Él, incluso muchas personas que no están haciendo la voluntad del Señor, el Espíritu Santo está ahí trabajando en ellos y los está mostrando que no hay felicidad plena en lo que hacen, que realmente no se sienten satisfechos. Y si eso ocurre en ellos, pues mucho más en nosotros, que no querramos jugar con el enemigo,
no querramos ir tan cerquita de la línea divisoria de las cosas que no están bien o de las cosas que nos alejan del Señor, porque definitivamente dice aquí, no hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. No lo hagamos de manera arbitraria, no nos aventuremos a creer que yo voy tan lejos como tan cerquita del pecado, de la tentación o de esos problemas, así como sea posible. Entre más lejos estemos del terreno de Satanás, vamos a estar más protegidos por el Señor. Y quiero finalizando aquí con cómo voy a yo realmente poder recordar o hacer realidad esto que el Señor anhela, que yo todo el tiempo esté consagrándome a Él, que yo todo el tiempo esté recordando que le pertenezco, que yo todo el tiempo y de forma permanente, no de forma tortuosa, sino de forma agradable, yo pueda tomar decisiones y yo diga, es que no lo hago para mí, lo hago para el Señor. Pues aquí hay una puerta cerradita y hay un hombrecito marchándose. Dice, cierra todas las puertas por las cuales el tentador puede llegar hasta aquí. Entonces aquí podemos evaluar y podemos mirar todas las cosas que yo tengo, todas las que poseo y todos mis sueños, todos mis anhelos, los planes que tengo para el futuro. ¿Son planes que me van a acercar al Señor o son cosas que necesito, puertas que necesito cerrar? Porque no me acercan al Señor, sino me acercan es al enemigo. La frase final, entonces, vuelvo a leerla para esta noche, mis queridos. Cierra todas las puertas por las cuales el tentador pueda llegar hacia ti. Ciérrala, échale candado, bota la llave y definitivamente no vuelvas a abrirla porque no te conducirá a nada bueno. El Señor nos compró con su sangre, valemos el don más precioso que tenía el cielo, Jesucristo. No lo olvidemos y hagamos todo para gloria y honra de su nombre. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas bendiciones y vamos entonces a terminar con una oración, pero antes quiero preguntar si alguien tiene algún otro comentario que quiera aportar. Audreycita, excelente presentación. Me llegó a lo profundo del corazón. Muy, muy, muy linda. Gracias. De mucha reflexión. Atender presente. Pues, muchas gracias. Honestamente son muy amados. Yo casi nunca hago presentaciones, pero el Señor me inspiró a hacerla también visual para que ojalá estas frases puedan ser de bendición para cada uno de nosotros. Bueno, si no hay otro comentario, entonces vamos a orar y a pedir al Señor que nos recuerde que le pertenecemos a Él y que debemos cerrar todo lo que nos impida estar más cerquita de nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, nuevamente nos presentamos delante tuyo. Cada día yo creo que entre más estudiamos, entre más aprendemos, podríamos tomar dos decisiones, Señor. O preocuparnos porque hay mucho aprendizaje y puede ser una carga muy grande para nosotros, o podríamos, Señor, también tomar la decisión de ser muy felices porque tú nos estás iluminando cada vez más el camino, porque no quieres que nosotros nos equivoquemos. Gracias, Padre Celestial, porque yo puedo en este momento orar por mis hermanos y por mí, para que tú nos ayudes a que realmente nuestra decisión sea no abrumarnos por el contrario, Señor, que esa luz que ilumina nuestro camino nos permita dar pasos tan seguros, pero tan seguros, Señor, que nosotros podamos siempre tener esa tranquilidad y esa certeza que al guiarnos tú no vamos a tropezar, Señor, y que cualquier cosa que ocurra en nuestra vida es porque estaba dentro de tus planes infinitos y maravillosos de amor. Gracias te damos también, Señor, porque nos has recordado algo muy valioso, que no nos pertenecemos, que nuestros sueños, nuestros planes, nuestros anhelos, si los colocamos delante tuyo, Señor, pues van a ser extraordinarios y su cumplimiento va a ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Oramos de forma especial por cada uno de los presentes, para que tú nos sigas guiando, para que tú nos sigas ayudando, para que tú nos permitas hacer todo para la gloria y honra de tu nombre, y para que también, Padre Celestial, nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender que si hay algo que nos está separando de ti o que nos quiere separar de ti, pues Señor, que nosotros cerremos esa puerta y que no la volvamos a abrir nunca más. Y oramos por nuestros jóvenes, Señor, porque hay muchas cosas, Señor, que el enemigo les coloca en su mente, en su vida, en su caminar.
porque muchos de ellos, Padre Celestial, quizá están siendo atraídos por el enemigo, y porque muchos de ellos también pueden estar en esos momentos pasando por unas circunstancias tan difíciles que nosotros no podemos entender, pero quizá algunos las hemos vivido y por eso, Señor, intercedemos por ellos. Señor, ese mundo es demasiado llamativo y el enemigo cada vez lo distrae más, el enemigo cada vez coloca muchas luces brillantes que por momentos, Señor, pueden encandilarlos y pueden deslumbrarnos, pero protégelos, Padre, que nuestras oraciones por ellos realmente sean lo que ellos necesitan para, para poder tener esos, no solamente esa protección, sino esos momentos de discernimiento, y que cuando el enemigo lo reclame, Señor, nuestro amado Jesús, tú puedas decir que puedes obrar, que puedes interceder en la vida de ellos, porque nuestras oraciones intercesoras te dan la autoridad y te dan ese derecho, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque decidiste morir por nosotros. Gracias porque te la jugaste toda para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad. Ayúdanos para valorar tanto ese amor y esa entrega tuya, que nos olvidemos de nosotros mismos y que realmente seas tú el que viva plenamente en nuestras vidas. Oramos también, Señor, por el papá de Brigitte, por el hermano Abraham, para que tú, Señor, continúes obrando en su vida, en su mente, en su cuerpo, pero sobre todo en su área espiritual, de tal manera que él pueda estar en plena comunión y conexión contigo, Señor, y que su vida en tus manos esté segura. Danos una noche de descanso agradable, danos una semana, Señor, en tu compañía, y que no te abandonemos nunca, que te llevemos a todos lados en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.